Hola, buenos días, buenas tardes a todas y a todas. Un gran saludo desde la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Vinicius Pinheiro, yo soy el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Y quería saludarles y darles la bienvenida a la primera mesa virtual de la serie No Contagiemos el Empleo, que es una iniciativa de la OIT Oficina Regional en coordinación con nuestros mandantes, los representantes de la Confederación Sindical para las Américas y de la Organización Internacional de los Empleadores. El tema de esta mesa es el impacto que tiene la pandemia COVID sobre el empleo y sobre la protección social. Y como todos sabemos, la pandemia la pandemia va mucho más allá de que los impactos sanitarios, ¿no? Sí, es verdad que desafortunadamente habrá muchos casos, muchas fatalidades. La verdad es que los impactos sociales y económicos nos van a afectar a todos en la región. Y para discutir esos impactos y qué medidas se puede tomar para, por un lado, amortecer el impacto social laboral, por otro lado, reactivar la economía, tenemos un honor de tener con nosotros el director general de la OIT, el señor Guy Ryder, que se conecta desde Ginebra, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, la ministra Silvia Cárceres, que conecta desde Lima, el señor Alberto Echevarría, que es miembro de la Asociación Colombiana Empresarial, ANDI, y también miembro de la Organización Internacional de Empleadores, y el señor Rafael Freire, que conecta desde Brasil, que es el secretario general de la Confederación de los Sindicatos Trabajadores y Trabajadores de Américas. Y para iniciar esta serie de mesas virtuales, yo quería invitar al director general de la OIT, el señor Guy Ryder, para algunas consideraciones preliminares. Así que, señor Guy Ryder, usted tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Vinicius, y buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a la ministra Cáceres y Alberto Echeverría y Rafael Freire. Vinicius, muy rápidamente, creo que estamos todos conscientes que estamos en una situación de crisis mundial. No sé si ustedes habrán visto las cifras, las estimaciones que acaban de sacar el Fondo Monetario Internacional, que dice con toda claridad que la economía mundial está frente a la peor crisis desde los años 30. Hablan de una contracción de la economía mundial de un 3% este año. La OIT, por su parte, ya publicó la semana pasada unas estimaciones del impacto de la pandemia sobre el empleo en el mundo durante el segundo trimestre de este año, es decir, el impacto inmediato. Y lo hemos calculado, este impacto, sobre la base de la caída de las horas trabajadas en el mundo. Y nosotros estimamos que las horas trabajadas van a disminuir en este trimestre por 6.7%, un poco menos en las Américas. Y esto equivale a la pérdida de nada menos que 195 millones de puestos de trabajo en el mundo. Repito, 195 millones. Y si se considera que la pérdida de puestos de empleo durante la crisis financiera de los años 2008-2009 fue de 22 millones de puestos perdidos, yo creo que podemos ver todos que estamos en una situación que no tiene precedentes en las últimas décadas. Las Naciones Unidas y yo creo que otras instancias internacionales, y aquí lo OIT, los desafíos de más largo plazo, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,
Y tenemos de una forma o de otra combinar y reconciliar estos tres imperativos. Y eso no es tan fácil, porque estamos todos conscientes que algunas personas, algunas opiniones ven una contradicción entre la necesidad de vencer al virus y a la vez de mitigar, reducir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Parece a algunos que estamos los dos objetivos en contradicción, pero eso es una falsa contradicción, porque si no conseguimos vencer al virus, vamos a pagar un precio en términos económicos y sociales muchísimo más alto que si podemos tener éxito con las medidas sanitarias que están ya en sitio. La OIT ha insistido sobre la necesidad de políticas para estimular la economía, políticas macro, en términos de paquetes fiscales expansionistas, de políticas monetarias flexibles. Hemos insistido mucho sobre la necesidad de proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Tenemos demasiados trabajadores que ya han sido víctimas de esta pandemia, y también insistimos mucho sobre la necesidad más específicos de apoyar a las empresas para que ellos también no sean víctimas de esta pandemia. Tenemos que ayudar a las empresas de sobrevivir este momento tan difícil y también apoyar a los trabajadores, y mientras no puedan trabajar tienen que tener fuentes alternativas de ingresos para poder sostener sus familias y sus vidas. Todo eso implica un reto mundial sin precedentes, como ya dije. Un elemento que tenemos que tener muy en cuenta en el momento en que cada país del planeta lucha en contra de este virus es la dimensión internacional. Nosotros en la OIT insistimos con todas las oportunidades que se presentan en la necesidad de políticas coordinadas a nivel internacional. No olvidemos que en el año 2008-2009 la intervención y la cooperación del G20 fue decisivo en el momento de la crisis financiera, y con esta coordinación, con esta solidaridad internacional, hemos podido evitar lo peor. Fue muy difícil estos años, pero hemos podido evitar lo peor. Y yo considero que en este momento solamente seremos capaces de evitar lo peor con esta misma solidaridad global, internacional, y esta clase de política coordinada, tanto a nivel sanitario como económica y social. Hay muchísimo más que decir, pero termino con estos pocos comentarios, Vinicius, y por supuesto voy a seguir el debate con suma interés. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, señor director general. Como usted mismo mencionó, y ayer mismo vimos en una protesta en Paraguay, la gente no puede estar entre morirse de gripa o morirse de hambre, ¿no? Eso es un falso dilema. Tenemos que tratar los dos elementos al mismo tiempo. Pero en esa región, las medidas clásicas que tienen que ver primero con el aislamiento social, combinado con medidas de apoyo a las empresas, a los empleos y al ingreso, tiene problemas, tiene restricciones muy grandes, ¿no? Que tiene que ver primero con el elevado nivel de informalidad, pero también con la ausencia de espacio fiscal. Y para escuchar cómo algunos países están tratando ese tema, quería invitar a la señora ministra Silvia Cáceres Pizarro, que está en el front del combate a la pandemia en Perú. Perú es un país que primero fue uno de los más rigurosos en términos de políticas de aislamiento, incluso con el toque de queda y el bloqueo de las fronteras desde el 16 de marzo. Y eso combinado con un paquete bastante agresivo de estímulo a la economía del 12% del PIB, que contiene medidas importantes en el área de empleo y protección social,
Y la señora ministra está en la base de toda esta operación, que incluso ahora es un privilegio tenerla por algunos minutos, porque justamente están con el Consejo de Ministros estudiando una nueva ola de medidas que son importantes. Entonces, señora ministra, quería invitarle para que compartiera un poco la experiencia peruana. Usted tiene la palabra, señora ministra. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en el webinar que pretende una discusión que entraña esfuerzos tripartitos para que el empleo no se contagie en esta crisis sanitaria que sin duda está impactando fuertemente la economía global. Perú no puede estar ajeno a esos efectos en la medida en que está integrado a esa economía global. Y permítanme dar cuenta de un esfuerzo que se ha calificado como de sin precedentes en la historia de nuestro país y que pretende corresponder a esa clamorosa necesidad vista desde el lado de los trabajadores, vista del lado de las familias más vulnerables, de la pérdida de ingresos. Creo que es importante poner en contexto a las medidas que hemos adoptado hasta la fecha. Estamos recibiendo ya ese impacto negativo con el descenso de los valores de nuestras principales materias primas, que son fuente de ingreso y recaudación fundamental. Un dato que también puede ser revelador y permite calificar o configurar el contexto, viene dado, por ejemplo, por las perspectivas de crecimiento económico. Para el presente año, nuestras perspectivas de crecimiento eran del orden del 3%. De acuerdo a las proyecciones que se vienen analizando, estamos en un decrecimiento de nuestras perspectivas a menos 2%. Este se estima que sería el impacto más claro de esta crisis sanitaria. Y eso nos lleva a también un análisis de la desaceleración profunda a la que acabamos de ingresar. Sin embargo, no nos desalienta este panorama, digamos, negativo, adverso, y como bien ha dicho Vinicius, hemos desarrollado una estrategia que tiene dos frentes. Un frente al que hemos denominado contención y el otro frente asociado a la reactivación económica. En este panorama que tiene dos ejes, permítame describir las tres grandes columnas de soporte y los recursos que hemos destinado para ese propósito. Desde el 16 de marzo hasta la fecha hemos aprobado sendos decretos de urgencia que han permitido inyectar a la economía alrededor de 62.000 millones de soles. Estos ingresos o estos recursos se organizan en función a tres ejes. La atención de la emergencia sanitaria, que ha supuesto el orden de 1.303 millones de soles, el soporte a las familias que se están viendo afectadas con esta merma de los ingresos del orden de los 18.771 millones de soles, y el soporte a las empresas para evitar la ruptura de la cadena de pagos y las pérdidas de empleo del orden de los 42.000 millones de soles. Centrándome en el campo laboral, nuestra economía está fuertemente marcada por altos índices de informalidad, entre el 64 y el 72%, si es que hablamos de solo empleo asalariado privado o empleo en general, y bajo esos estándares se está haciendo muy complicado asumir la identificación de los segmentos o de los grupos más vulnerables. Por eso hemos optado por una inyección de recursos, en primer lugar y en la primera línea, a las familias más pobres, a las que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, independientemente si tienen trabajadores asalariados o no en su ámbito, en su núcleo. Este bono del orden de los 760 soles ya se viene otorgando y espera tener un alcance de 2.700.000 familias. A este bono se suma otro, también orientado a familias, cerca de 800.000 familias, que no estando en los estratos de pobreza o pobreza extrema, sí están muy cerca a la línea de pobreza y tienen en su ámbito trabajadores independientes, que pueden haber estado formando parte de la formalidad semanas, meses atrás, o claramente en la informalidad. Ese bono también es del orden de los 760 soles, ya se empezó a distribuir a través del Ministerio de Trabajo, del programa Trabaja Perú. Y en el caso de los trabajadores asalariados, la apuesta del gobierno en la primera fase de la cuarentena, que culmina hoy,
refiriéndome a la primera fase de 30 días, para preservar los empleos y garantizar los ingresos, el gobierno optó por el pago de optó por disponer que las empresas concedan licencias con goce de haber a todos sus trabajadores. Las licencias con goce de haber están previstas siempre y cuando, en primer lugar, no sean actividades que sí están teniendo un desarrollo regular, porque en ese caso estamos ante trabajo que está fluyendo y que no se vería afectado. Está orientado también en defecto de que las actividades no se puedan desarrollar de manera remota. Si se desarrollan de manera remota o también conocida como teletrabajo, en ese aspecto tampoco no habría merma de ingresos. Si estos dos aspectos, si estas dos condiciones no se satisfacen, el empleador estaba obligado hasta el día de hoy a pagar una licencia con goce de haber. No prestación de servicios, sí pago de ingresos. Pero estamos llegando a un segundo momento en esta inmovilización de las fuerzas productivas y también de las personas para contener la propagación del virus, y los pequeños negocios, principalmente las microempresas, han hecho saber al gobierno su incapacidad con cargo a condenarlas a la inviabilidad económica de mantener este esquema. Por eso, a partir del día de hoy se ha aprobado una norma que permite a este tipo de empresas optar por la suspensión perfecta de labores. Sabemos que esto representa una afectación a los ingresos de muchas familias y por eso hemos previsto también que nuestro marco pueda liberar algunos ahorros privados de los trabajadores que sí han tenido capacidad de ahorros durante todo este tiempo, liberar parte del fondo de la compensación por tiempo de servicios que podría asimilarse al seguro de cesantía en otras latitudes, tomar parte de los ahorros que podrían haber acumulado en su fondo privado de pensiones, excepcionalmente y temporalmente solo para atender esta emergencia, pero para los trabajadores de la microempresa cuyos ingresos no les permiten tener ahorros en general, ni tampoco se les reconoce el derecho a la compensación por tiempo de servicios o seguro de cesantía, el gobierno está inyectando recursos, creando una prestación económica para esta emergencia del orden de los 760 soles, que está orientado a cubrir cuando menos al 85% de los trabajadores de la microempresa, y de manera complementaria se ha previsto también que el Estado peruano asuma el coste de la continuidad de las prestaciones de salud que ofrece la Seguridad Social a través de la subvención también de estas contribuciones. De esta manera estamos intentando paliar en lo que va del periodo de inmovilización o cuarentena los efectos adversos de una parálisis económica no deseada, no esperada, pero que sí compromete la voluntad política y que se traduce en acciones concretas para mitigar los efectos que la OIT ha calificado, creo yo, con mucha claridad y objetividad de devastadores para el empleo en el mundo, y esperamos que en nuestro país no tenga esa categoría o esa calificación a partir de las medidas que vamos adoptando paulatinamente. Muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, señora ministra. Desde la OIT, por supuesto, estamos a disposición para apoyarles en lo que sea necesario, ¿no? Y ya en la próxima mesa, que será el 28 de abril, será justamente sobre el tema de salud y seguridad de trabajo. Así que el hecho de que estés de mascarilla ya es un buen anuncio de lo que vamos a discutir en la próxima semana. Así que muchísimas gracias. Entiendo que también está con nosotros el viceministro Juan Carlos Jiqué Cuaremán, que en caso que la señora tenga que salir por cuenta justamente de las medidas que se están discutiendo hoy, él la reemplazaría en los debates. Ahora me gustaría invitar al señor Rafael Freire de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas para compartir sus impresiones y sus sugerencias sobre estos tiempos recios que estamos viviendo. Bueno, gracias Vinicius. Buenas tardes a todos y todas. Quero traer aqui el saludo de la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, nuestras 48 centrales sindicales filiadas, con la representación de 55 millones de trabajadores en las Américas. Saludar a los empresarios que participan de este debate a través de Alberto, saludar a los gobiernos que participan a través de la ministra Cáceres, y saludar a mis compañeros sindicalistas a través de mi compañera Jordán y Cícero, del secretario de la CSA, que está
em Montevideo e me permita, como estou em Brasil, saludar as centrais brasileiras, a Ricardo Patá, presidente da OIT, Sérgio Nobre, presidente da CUT, Carlos Alberto, de la CNPL, entre outros, e saludar a todos e todas que participam desse debate, em especial a LACTRAV, LACTEM, as organizações sociais, em nome de Alicia Bárcena, de la CEPAL. Bueno, para a CSA, caracterizamos também que estamos vivendo um momento de uma crise atípica. A nota informativa que a OIT, a Oficina de Lima, nos brindou, habla de um terremoto sanitário, econômico e laboral sem precedentes. Bueno, a crise atípica para nós acabou com toda a normalidade que veníamos, com as planificações, os calendários. As Olimpíadas foram postergadas, férias, congressos, incluso a conferência de OIT, e se não me falha a memória, Guy, creio que a última foi em 41, algum traslado da conferência. É um gosto participar, Guy Heider, do debate contigo e saludar também a iniciativa de Vinícius. Bueno, se é uma crise atípica e não estamos em um período de normalidade, as respostas a esta crise atípica não podem ser respostas típicas de um modelo que há fracassado. Fracassou, há uma crise do sistema econômico neoliberal, fracassou a política do Estado mínimo, as privatizações dos serviços públicos, fracassou tratar a saúde como uma mercancia. Para a CSA, as respostas têm que ter como três caráteres, e como falou Guy Heider. Uma primeira medida de urgência e emergência, depois mediano e a largo prazo. Em urgência e emergência não há nenhuma dúvida, há que garantizar a vida das pessoas. A CSA segue de maneira muito atenta às recomendações da Organização Mundial da Saúde pelo isolamento social. Condenamos de maneira muito veemente governos e empresas que, em nome da economia, põem em risco os trabalhadores e as trabalhadoras e nossa população quando não orienta o isolamento social. Defendemos o atendimento à saúde, testes massivos, a reconvenção da indústria para equipos hospitalares como respiradores e outros insumos, garantia da alimentação, de artículos de higiene, uma renda básica mínima para os setores mais vulneráveis, aqueles que vivem em situações de calle, que não têm salário, os ambulantes e etc. Do ponto de vista econômico, creio que para responder à crise há que abandonar o paradigma neoliberal, há que ter uma intervenção do Estado neste momento, basados em princípios democráticos, com consulta, com diálogo, com negociação. Aqui na América Latina e Caribe, a CSA não pode deixar de dizer que para enfrentar esta crise e nesse momento político, há que poner fim aos bloqueios e aos embargos econômicos e financeiros. A Cuba, a Venezuela, a Nicarágua. Reafirmamos, nesse sentido, a defesa do Estado democrático de direito ao diálogo social, a autodeterminação dos povos e a solidariedade internacional. A nota informativa que a OIT nos brinda nos dá 4 pilares. O primeiro pilar seria o estímulo à economia e ao emprego. Para a CSA, neste pilar, devemos ter uma política de cambiar os ajustes fiscais que saca plata, saca dinheiro dos serviços públicos, hacer políticas tributárias para taxar as grandes fortunas, confiscar a plata ilícita que está em las guaritas fiscais e ter fundos emergenciais para os estados, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o BID, sem aumentar o endividamento dos países e apoiar financeiramente as pequenas e médias empresas. Guy Heider nos falou muito bem da crise de 2008 e aqui na região conhecemos que em 2008 teníamos políticas anticíclicas de vários governos que minimizou os efeitos da crise. Hoje já não vemos essas políticas de maneira tão determinada. O pilar 2, que habla a la OIT, apoiar as empresas, emprego e os ingressos. E a OIT habla ampliar a proteção social e medidas de mantenimento do emprego. Para nós outros, de la CSA, somos absolutamente a favor do financiamento das empresas neste momento que estamos passando. Em contrapartida, com o financiamento das empresas, a garantia dos empregos. E, em muitos casos, os salários devem garantizar para o mantenimento e a sustentabilidade das empresas, pagar parte dos salários dos trabalhadores para que não haja demissão em um momento de uma crise profunda, sem precedentes.
Defendemos a negociação coletiva e a ultratividade dos contratos coletivos de trabalho por 180 dias, as licenças remuneradas, a atenção à diversidade da classe trabalhadora, os precarizados, os trabalhadores informais, os mais vulneráveis, e a proteção dos trabalhadores que estão em linha de frente no combate ao Covid-19, os trabalhadores da saúde, da limpeza, dos transportes, das farmácias, dos supermercados. Em el pilar 3, a OIT nos habla de proteger os trabalhadores em lugar de trabalho. A OIT habla em reforçar a saúde e segurança do trabalho, a qual concordamos plenamente. Pero devemos avançar no debate sobre teletrabalho, avançar na negociação coletiva para normatizar. O teletrabalho para a CSA não pode ser mais uma medida de precarizar as relações laborais que já estão muito precarizadas em nossa região. Combater a discriminação, e a exclusão. E defendemos a imediata ratificação da Convenção 190 da OIT de violência e acoso em el mundo do trabalho, además da saúde e sanidade e saúde pública e universal. Em el pilar 4, a OIT habla de buscar soluções mediante o diálogo social, para CSA fortalecer o diálogo social bipartito, tripartito, significa também começar a fortalecer a negociação coletiva. As medidas que os governos e as empresas podem tomar nesse período deve ter o processo de diálogo, de consulta a los sindicatos. Vinícius, Guy, creio que vosotros já conheces, oferecemos também como contribuição da CSA a PLADA, a Plataforma de Desenvolvimento das Américas, é uma ideia de um modelo econômico que privilegie a produção e o emprego. A opção por medidas sociais de proteção à saúde, à educação, à vivenda, a irrenunciável opção democrática. Defendemos que a América Latina e Caribe seja um continente de paz, sem intervenções militares. E defendemos o diálogo político. Isso é muito importante. A antipolítica, em muitos de nossos países, ha atacado de maneira dura nossa democracia. Defendemos o diálogo político com setores representativos da sociedade para garantizar a saída da crise. E também a ideia, e não olvidar, da sustentabilidade ambiental. Como disse o Papa Francisco, não podemos esperar pessoas sanas em um planeta enfermo. Então, creio que um esforço de mirar o que são as medidas necessárias para o enfrentamento da crise pode nos permitir, a mediano e largo prazo, como enfrentamos um planeta melhor e uma relação, como disse Gairrad, de solidariedade internacional mais efetiva. Queria dizer que podem contar com a CSA para o diálogo social, para a saída da crise e que estejamos juntos para pensar alternativas para nossos povos. Mais uma vez, felicito, Vinícius, a iniciativa de fazer esse webinar e ponendo à disposição do debate com os empresários, com Alberto, com Guy Heider e com os governos da região. Muitas graças. Excelente, muchas gracias, Rafael. Usted está muy bien que la OIT es justamente la casa del diálogo social, y como estamos todos clausurados en nuestros confinamientos, en nuestras casas, pasamos al diálogo social virtual. Eso es que justamente esta iniciativa justamente tiene el objetivo de promover el diálogo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y en este contexto quería también invitar al señor Alberto Echevarría, que se conecta desde Colombia, ¿no?, para compartir las opiniones por parte del empresariado. Señor Echevarría, usted tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Vinícius. Un saludo especial al director general, a la ministra Silvia Cáceres, a Rafael Freire y a todos los que están conectados en esta primera reunión virtual que estamos ensayando en América Latina. Para nosotros es muy grato poder participar. Lo hago no solo como miembro del Consejo de Administración, sino también como miembro de la Junta Directiva de la OIE y portavoz de los empleadores de esta región. Es muy grato poder participar con ustedes y compartir visiones en la mitad de una dificultad tan grande como la que estamos viviendo. Ya el propio director lo advertía y también los demás miembros,
Estamos viviendo una situación extraordinaria, en una forma como ni siquiera nos lo habíamos pensado. Cuando discutimos en la OIT el marco del empleo, la paz y la resiliencia, para buscar precisamente mitigar los efectos adversos que pueden enfrentar la humanidad, no llega a ser una dimensión como la que estamos viviendo. Y rápidamente se nos llegó. Por eso es sustancial tener una línea de pensamiento diferente. En los momentos extraordinarios hay que adoptar medidas también igualmente excepcionales. Y eso nos pone muchos retos. Por ejemplo, en un marco puramente político, el papel como nosotros nos comportamos siendo representantes de la sociedad y los propios gobernantes pondrán en serio funcionamiento la democracia. Y ese es un primer reto. Las medidas que se tienen que adoptar, como les mencionó la ministra, que son excepcionales, también ponen el reto de que otros órganos del poder público y al mismo tiempo la manera como nosotros nos expresemos tenga validez y oportunidad. Y ahí que el diálogo social, como elemento fundante de esta organización, sea un pilar sustancial que nosotros debamos reforzar. En otra perspectiva, en la perspectiva económica, estamos viendo las cifras que ya el propio director advertía y que esperamos poder conjurar con la gran capacidad de interacción de nosotros como agentes de la sociedad para evitar que este decrezca más. Decrecer la economía significa retrocesos desde el punto de vista de las perspectivas de las oportunidades, especialmente a las personas más vulnerables. Y es ahí un papel sustancial que juega la OIT y, por supuesto, los empleadores en ese concurso. Y pues el otro tema es el social, en donde está, por supuesto, el trabajo como elemento fundante, en donde la atención central debe estar orientada precisamente a que se mantengan los puestos de trabajo, pero por encima de ello, en lo social, y como ya lo han advertido los demás panelistas, en preservar las vidas humanas, en mantener la salud de los habitantes del planeta ante una situación que no es visible, pero que sí es medible. Y fundamentalmente lo estamos viendo en los medios a través de cuántos se enferman, cuántos superan la enfermedad, pero también cuántos no logran pasar la barrera. Y estamos viendo afectaciones serias de las vidas humanas. Por eso, el accionar de la OIT, coincidiendo con Rafael en los niveles de etapas en donde tenemos que hacerlo, tiene que estar en estos momentos concentrado en nuestra región, precisamente en mantener las vidas humanas. El aparato del funcionamiento sanitario en muchos países tiene diversidades, pero en general es precario en relación con la posibilidad de una demanda intensa como la que estamos viviendo. Por eso estas medidas de confinamiento, si bien severas, que tienen unas repercusiones inmensas, son necesarias y nosotros desde la perspectiva de los empresarios, empleadores, las entendemos y las aceptamos. Pero a su vez tenemos que tener la capacidad desde nuestra visión empresaria de cómo aportar. Y en esa dirección, distintas organizaciones de nuestra región vienen haciendo cosas. CNI en Brasil, la Unión Industrial Argentina, Coparmex y Concamín en México, la Confederación de la Producción y el Comercio en Chile, la CONFIEP en Perú, la ANDI en Colombia, para solamente mencionar las organizaciones, digamos, más visibles de los países más importantes, pero todos están trabajando de una manera armónica en acompañamiento a los gobiernos, primero. En segundo lugar, en presencia directa con la sociedad a través de los medios de comunicación. Tercero, en una comunicación amable y tendiente a buscar un beneficio para los propios trabajadores. Es esencial para el mundo de los empresarios la preservación también de los puestos de trabajo. Todas las acciones están focalizadas para ello, pero igualmente
se requieren líneas y medidas de apoyo. En esa misma dirección, el mundo empresarial está pensando en cómo, en épocas extraordinarias, crear con el ingenio mecanismos para contribuir a la salud. Por ejemplo, producción de respiradores. Están haciendo por las universidades en coordinación con las empresas unas acciones expeditas para que haya equipos y dotaciones suficientes para abastecer la necesidad y la emergencia. Al mismo tiempo, para que fluyan recursos desde las perspectivas de la política fiscal, monetaria y cambiaria que deban implementar las autoridades. No entro en los detalles, pero sí creería conveniente pensar que precisamente se deben hacer esfuerzos especiales, pensar lo impensable y desarrollar acciones que permitan que haya liquidez. La liquidez es esencial desde la política pública central y creo que la OIT puede ayudar en coordinación con otros organismos del sistema internacional en una dirección como la que estoy planteando. No quiero extenderme en detalles porque sería infinito en muchos aspectos de los que particularmente se ha pensado desde la óptica empresarial, pero sí quisiera cerrar mencionando que el papel de la OIT es sustancial. El observatorio que tiene la propia OIT en relaciones de medición creo que puede, para la próxima edición, mostrar los impactos particulares en cada uno de los países de nuestra región. Pero al mismo tiempo, todo el aparato, digamos, de funcionamiento que tiene la organización en la región, sus directivos, sus ejecutivos, pueden ayudar a las autoridades a nivel de los países, pueden estar en contacto con las organizaciones de trabajadores y pueden igualmente ayudar a las organizaciones empleadoras a buscar alternativas en tres grandes elementos. Uno, como ya lo he mencionado, la superación de la pandemia con condiciones adecuadas para la vida y la salud. Dos, la alimentación de la población. Hay que en el confinamiento buscar dotarlos precisamente de las necesidades más sustanciales, particularmente, y como ya lo han mencionado los demás, en una región donde cerca del 50% de la economía es informal. La población vulnerable necesita llegar con esos elementos. Y en tercer lugar, en dar las condiciones adecuadas para la sostenibilidad, no solamente de los empleos, sino de las empresas. Precisamente es en esa dirección donde podemos apuntar de manera coordinada y siempre. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, ahora pasamos a una fase de intercambios, ¿no? Tenemos cerca de 500 personas conectadas en vivo y además esta mesa virtual está siendo transmitida por Facebook, ¿no? Y ahí tenemos también una cantidad enorme de gentes que nos están acompañando. Nos llegaron una cantidad de preguntas de una variedad de sectores, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de agencias Naciones Unidas, de académicos. Así que, si me permiten, yo voy a pasarles un punteo, los temas que se han mencionado para que ustedes puedan comentar, ¿no? Así que en esta fase final yo les pasaría la palabra por 3 a 5 minutos para que cada uno comentara algunos puntos que se han mencionado en estas preguntas, ¿no? Un tema que es bastante importante, y ahí eso ya se refería a Alberto, es justamente cómo cambia el rol de la OIT. Quizás el director general nos puede también clarificar un poco este tema sumándose también a comentarios de los dos grupos. Porque, como mencionó Alberto, este es un momento extraordinario, que requiere medidas extraordinarias. ¿Y qué tipo de ajustes o se puede hacer en el rol de la OIT, en especial en la creación de un entorno sostenible, ¿no? para las empresas, ¿no? Porque los empleos dependen de la salud de las empresas, ¿no? Y claro que todos dependemos de la salud de las personas. Así que tipos de reorientación se podría plantear a la OIT en este aspecto. Eso es un punto. El segundo punto se refiere justamente al rol de las normas internacionales, ¿no? Cómo las normas internacionales pueden ser un mecanismo para apoyar las acciones en este periodo, ¿no?
Y en especial, y ahí hablando de los grupos más vulnerables, está el tema de la informalidad, ¿no? Cómo actuar en un ambiente de elevada informalidad como el latinoamericano, ¿no? Porque aquí no, estas medidas que se han planteado en Europa o mismo en Estados Unidos, en China, no pueden ser aplicadas acá justamente por la falta de control con respecto a la informalidad. Por último, quería solamente compartir algunas ideas que vienen también de nuestra secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, que dice que es importante que la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la cobertura de la seguridad social y de tener esquemas de seguros de desempleo que se apliquen también al sector informal, que funcione como estabilizadores automáticos, ¿no? Que es fundamental institucionalizar los trabajadores en sectores informales, extendiéndoles la cobertura médico y asistencial. Y finalmente, se requiere más instrumentos para regular el teletrabajo, ¿no? Porque el teletrabajo ha sido utilizado de manera bastante amplia en la región y qué tipos de mecanismos se podrían utilizar. Entonces, yo paso la palabra, ahora hacemos primero al director general para que conteste estas preguntas o que haga un comentario con respecto a los temas que fueran abordados conforme el convenio. Muy bien. Muchas gracias, Vinicius. Y he escuchado con mucho interés las intervenciones de la ministra y de Rafael y de Alberto. Y lo que destaca de estas intervenciones es el alto nivel de consensus de lo que hay que hacer en este momento. Yo veo, bueno, diferencias de énfasis, sin embargo, estamos todos con la misma línea, que tenemos que estimular las economías, queremos apoyar a las empresas, tenemos que proteger a las relaciones del empleo, tenemos que utilizar el diálogo social y tenemos que proteger las más vulnerables en esta situación tan dramática. Así que cuando me preguntan, y Vinicius me preguntaste, pues, ¿en qué tiene que cambiar el papel del OIT? Mi reflejo es de decir que el OIT tiene que quedar leal y coherente con su mandato histórico. Tenemos que buscar la forma de salir de esta crisis en condiciones que son coherentes con las ideas de justicia social y de solidaridad. Eso es lo más importante. Esto dicho, yo creo insistir sobre un punto muy importante. Yo estoy aquí en Suiza, estoy aquí en Europa. Poquito a poquito, muchos países europeos están hablando ya de la salida del lockdown, de las medidas que se han tomado por razones de sanidad. Poquito a poquito se está hablando de levantar estas medidas. Y vamos a ver cómo eso va a pasar. Y va a ser muy distinto, muy difícil. Pero en este mismo momento hay que ser consciente, y estoy muy consciente de la realidad de que mucho del mundo en vía de desarrollo, las economías emergentes, están entrando en lo más profundo, lo más difícil de esta situación. Y no simplemente esto. Los países en vía de desarrollo son los que menos recursos, menos posibilidades tienen que defenderse y defender a su gente de los efectos del virus y de sus consecuencias económicas y sociales. Así que yo creo que la prioridad es la intervención inmediata. Sí, tenemos que pensar más a medio plazo, tenemos que pensar en los procesos de recuperación. Pero estamos hoy frente a situaciones en que muchos millones de trabajadoras y trabajadores, muchas empresas en este mundo, son frente a situaciones dramáticas y exigen respuestas, soluciones hoy, no mañana, no el día pasado mañana, sino hoy.
Y es allí que la solidaridad internacional, la coherencia de las intervenciones de los distintos organizaciones internacionales es tan importante. Estamos en conversaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, que tienen recursos que los demás no tienen en este momento. Estamos en conversaciones con el G20, con las Naciones Unidas. Y yo todavía tengo la esperanza, a pesar de la lentitud, francamente, de la reacción internacional a esta crisis, que podemos armar una reacción, una respuesta que está al nivel de los desafíos que tenemos enfrente, para que podamos llevar a esta gente, los trabajadores en el sector informal, la gran mayoría de los trabajadores en el mundo que no tienen protección social, porque esta crisis está poniendo de manifiesto las lagunas, los déficits en nuestros sistemas de protección social. Y allí yo creo que sobre todo el OIT tiene que desempeñar su papel, que es su papel histórico además. Pero lo dejo ahí. Muchas gracias, Vinicius. Bueno, muchísimas gracias, señor director general. No sé si la ministra Silvia Cáceres todavía está en línea, o el señor viceministro Juan Carlos. Hola, buen día. Buen día, Juan Carlos. Buen día con todos. Sí, hemos planteado una serie de temas que vienen como comentarios de los que están nos asistiendo. Así que escuchar sus reacciones, ¿no? Cómo punteo, o sea, cómo operar, por ejemplo, en una realidad de alta informalidad, ¿no? En que hay poco control, ¿no?, sobre las relaciones de trabajo. Eso creo que es algo que ustedes están enfrentando en Perú, y quizás usted puede hacer un comentario sobre este tema también. Sí, efectivamente, como le explicó la ministra, se han adoptado diferentes tipos de medidas. Ayer justamente salió la medida que va vinculado al trabajo formal, que alcanza alrededor de 3.8 millones de trabajadores, casi la mitad de los trabajadores en total. La otra mitad está en el trabajo informal, como se ha dicho. Para el trabajo informal ya se había sacado antes la posibilidad de otorgar bonos al trabajo independiente, algunos bonos a unas familias de menores recursos. La norma que ha salido hoy día permite justamente que los empleadores, a raíz de la situación que se viene presentando, puedan utilizar las diversas medidas que ya disponía el marco normativo vigente. Lo que hizo el Perú, apenas decretada el estado de emergencia, fue no dejar abierta a la decisión de todas las herramientas que existían en nuestro portafolio de normativo para que el empleador tomara esa decisión. Si no tomara la decisión, si no podías operar, se creó la figura del trabajo remoto, que es una medida de teletrabajo mucho más flexible, ¿no?, con muchas más facilidades, que está siendo empleada intensamente, y también, si no, en la licencia con goce de haber. Entonces, esas fueron la pauta que se estableció en ese estado, hasta el día de hoy. A partir del día de mañana, los empleadores van a poder adoptar, en acuerdo con las partes, muchas disposiciones, desde tema de otorgamiento de vacaciones vencidas, coordinar o pactar otorgamiento de vacaciones adelantadas, reducción de jornadas, reducción de remuneraciones, en la idea de preservar el trabajo. En el Perú se ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de ir sumando trabajadores formalizados. En ese aspecto, la Inspección de Trabajo del año pasado pudo incorporar alrededor de 150.000 trabajadores formales a la planilla. Por lo tanto, nosotros valoramos mucho de que no se pierda esa formalidad que ha logrado trabajar el Perú el año pasado y que vamos en esa línea, sino que no se pierdan los trabajos formales, sino darle la viabilidad a través de esta suspensión perfecta, que es una suspensión perfecta especial. ¿Por qué? Porque no es que, pese a que el trabajador no esté brindando sus servicios, la empresa no va a recibir ingresos, sino que en el caso de las microempresas, el Estado asume el costo de la planilla
Y en el caso de los demás trabajadores que no son en la microempresa, se les da ya una salida para que puedan tener ingresos a través del uso de su compensación por tiempo de servicios, por los meses que dure la suspensión, incluso de parte de su fondo de FP, alrededor de 2.000 soles que ellos podrán utilizar justamente para poder, digamos, no quedarse sin ingresos, y también el gobierno está asumiendo el subsidio a la seguridad social para que los trabajadores que ingresen en ese mecanismo puedan contar con las prestaciones de salud que son tan importantes, más aún en este caso de pandemia. Bueno, muchísimas gracias, señor viceministro. Invito a Rafael también para que comente los puntos mencionados por la audiencia. Gracias, Vinícius. Bueno, creemos que a OIT é a melhor preparada para oferecer respostas. A OIT sobreviveu a guerras mundiais, tem 100 anos de experiências, é órgão tripartito do sistema de Nações Unidas, ou seja, tem muito a oferecer nesse momento. E creio que o rol que temos hoje é fortalecer os convênios, convenções e normas da OIT. Temos a declaração do futuro do trabalho, nós falamos em trabalho do futuro, a ideia de ter mais direitos, mais segurança social. Creemos que a OIT e nós outros aqui na região da América Latina e Caribe devemos escutar muito e debater com a CEPAL, que tem uma contribuição enorme para também a saída da crise aqui em nossa região. Creemos fortemente, Guy, que a OIT tem que ter e deve ter, em nossa opinião, uma voz muito forte em los organismos multilaterais. Ou seja, falar muito claramente, como você falou, que disse, em relação ao Fundo Monetário, ao Banco Mundial, para que políticas emergenciais devemos ter neste contexto que estamos. E questionar nesses organismos o endeudamento dos países. Não podemos manejar a crise como uma situação normal de endeudamento com as dívidas externas, sobretudo com o Banco Mundial e o Fundo Monetário. Quero concluir dizendo, Guy, que me permita que você tem papel fundamental nesse momento, não somente por dirigir, quizá, a principal, em la opinião da CCA, agência da ONU, organismo da ONU, nesse momento da crise, mas também por sua lucidez em enfrentar os problemas. E dois pontos que para nós outros é muito importante: sua opção democrática e a opção por el diálogo social. Creio que é fundamental nestes tempos ter liderazgo em la OIT com esta capacidade. E temos muita esperança, temos certeza que Vinícius vai continuar com esta trajetória democrática e de diálogo aqui na América Latina e Caribe. Quero concluir agradecendo mais uma vez e falando muito claramente. Nós outros da CCA estamos dispostos ao diálogo social e conte sempre com nossa transparência, com nossas propostas a partir da classe trabalhadora. Creemos que se ponemos as propostas em la mesa, podemos chegar a uma síntese importante. Guy, isso resume do debate dos principais pontos de consenso. Há que cambiar a cultura de disputar entre nós outros e há que vencer e aumentar uma cultura de solidariedade internacional e regional. Então, creio que a OIT cumpre papel fundamental neste momento, garantizando seguridade social, salários, empregos e uma saída positiva com outro modelo econômico mais inclusivo depois da pandemia. Forte abraço a todos e todas. Não sei se volvemos ao debate. De qualquer maneira, muitíssimas graças a todos e todas que participam deste debate. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Le invito a Alberto, ¿no?, para sus comentarios finales. Sí, gracias, Vinícius. Ha sido muy enriquecedor todo este análisis, este debate. Le agradezco mucho al director general la síntesis que ha hecho en los lineamientos más importantes para adelantar. Coincidimos plenamente en que hay que estimular la economía, en que hay que apoyar a las empresas, hay que proteger el empleo, hay que
reforzar el diálogo social a través de instrumentos como los que estamos teniendo y, por supuesto, en una región como la nuestra, proteger a los más vulnerables. Pero también, como Vinicio igualmente lo planteó inicialmente, estamos en una región en donde el margen fiscal es limitado. Y por eso la acción, director, que usted plantea hablando con organismos del sistema internacional, con el propio Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y también con el grupo de G20, será sustancial para que este grupo apoye también a nuestra propia región de América Latina. Adicionalmente, pensando en esta región, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento pueden ser igualmente claves para nuestro propio accionar. En esa misma medida, creo que la OIT puede brindar un enorme apoyo en todo su expertise en tema de salud y seguridad en el trabajo. Los trabajadores que están en este momento activos, porque están en el área de la salud, en el área del abastecimiento, el transporte, las telecomunicaciones, para solamente mencionar algunos de ellos, están en este momento en necesidad también de ser igualmente protegidos. Al mismo tiempo que las personas que están en lo que llamamos el aislamiento o el confinamiento. Me gusta la palabra hibernación que están utilizando en España, porque de alguna manera es un momento que implicará un cambio de estación. Estamos terminando con este confinamiento y hay que verlo con una actitud positiva hacia adelante a través de un accionar que igualmente veo importante en la OIT, y es pensar en políticas de desarrollo productivo, porque será muy afectada en general la economía, la situación de los empleos, las necesidades de flujos de tesorería en las empresas, las destinaciones de recursos fiscales ahora a esta situación que probablemente dejará sin margen a otros tipos de políticas que nos estarán los gobiernos. En esa dirección, toda la acción que la OIT pueda impulsar para esa segunda etapa será sustancial. Pero por ahora, creería yo, que al menos el próximo mes tenemos que concentrar todo nuestro accionar en la salud y en la seguridad de la vida humana y de los trabajadores y, por supuesto, también de la salud de las empresas. En esa dirección, todo el apoyo que podamos recibir de la OIT será bienvenido. Finalmente, concluyo. Creo que debe haber una acción a nivel nacional en cada una de las personas que tiene la OIT para apoyar a los agentes tripartitos, mandantes, como los llamamos en la OIT, en el accionar para determinar su propio acontecer en cada país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Así se me permite en un minuto hacer unas consideraciones finales. Tanto acá en esta mesa, pero también en el noticiario, escuchamos frecuentemente las palabras tsunami, terremoto, la tercera guerra mundial o tornado, huracán, ¿no? Para calificar esta crisis, ¿no? Que ahora llega en la América Latina, será la tsunami, ¿no? Que son palabras que se refieren sobre todo a desastres naturales, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco sobre las estrategias, ¿no? que uno tiene. O sea, al contrario de la crisis de 2008, que tenía razones estructurales dentro del propio sistema, esta es una crisis que viene como un temporal, una tsunami, y que primero requiere que la gente se proteja, ¿no? Que se confine, que hiberne, que va a hibernación. Y los ursos cuando van a hibernar comen todo el verano, así que van gorditos. Y en nuestro caso, en la región, esta gordura no la tenemos, ¿no? Porque ya hemos pasado un periodo de bajo crecimiento, así que la combinación entre alta informalidad, falta de infraestructura social, en particular de salud, falta de estructura institucional, baja cobertura del seguro de desempleo, de seguro de pensiones, de otros beneficios, la crisis nos llega en un momento de fragilidad, ¿no? O sea, no somos el urso que está listo para hibernar, pero más una llama ahí que está. Pero lo importante acá es que se mantenga el tejido, ¿no? O sea, el tejido productivo, o sea, que la crisis no destruya los empleos, la relación de empleo-empresa, la relación a cadena productiva. O sea, es como mencionaste, es como separar el mundo por 2 o 3 meses, pero las medidas que se
se ponga en marcha ahora van a influenciar la velocidad de la recuperación, ¿no? Porque al contrario de la crisis de 2008, al mismo tiempo que se prevé una disminución muy grande del PIB, que puede llegar a 4% este año, se prevé una recuperación más acelerada. O sea, no vamos a esperar 10 años para que regresemos al nivel de actividad. Desde que se mantengan los mecanismos, el tejido social, los mecanismos de conexión entre empresas, empleos, empresas y el sector productivo en general, entre las cadenas productivas. O sea, paramos, pero una vez que se pase esta pesadilla, regresemos a la máquina, regresaría nuevamente. Pero, y lo más importante, es que ¿qué lecciones podemos tomar de esa crisis para el futuro? O sea, cuando salgamos de nuestra hibernación, ¿qué mundo queremos tener para que no se repita, ¿no? Y ahí, bueno, desde nuestro punto de vista ya es impensable tener un mundo que no tenga salud universal, cobertura de salud universal, que no tenga sistemas de protección sociales más avanzados, que no tenga sistemas de mantenimiento de empleo y al mismo tiempo de flexibilidad y ajuste de las empresas que puedan ser también considerados. Entonces, eso es la reflexión que tenemos que tener para el futuro. O sea, ¿qué mundo, qué tipos de sistemas en el futuro nos van a aumentar nuestra resiliencia con respecto a futuras crisis? Y me permite hacer solamente un anuncio. O sea, la próxima mesa virtual se dedicará justamente al tema de seguridad y salud de trabajo. Y eso será en el 28 de abril, que es justamente el Día Mundial de la Salud y Seguridad de Trabajo. Y con respecto a ese tema, o sea, habrá un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID. Porque salud y seguridad de trabajo es un mecanismo fundamental en el regreso, en la reactivación de las economías. Y la forma como vamos a nos organizar después de eso será muy distinta. Así que les invito a nuestra próxima charla y agradezco muchísimo a nuestros panelistas y nuestra audiencia por este diálogo, por esta mesa de diálogo virtual, que espero que se va a repetir las próximas semanas también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. ¿Okay? Muchas gracias. Hasta luego.